Un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Le habla su amigo y hermano John Dinsey y aquí estamos con otra hora de bendición en la hora de adoración que le ofrece 3ABN Latino. Y esperamos que usted ha sido bendecido con las otras participaciones. Durante esta hora vamos a tener la participación del pastor Luis Eguiluz, pastor de un distrito en la ciudad de Chicago, del estado de Illinois. Ustedes lo han escuchado en otras ocasiones en programas como Respuestas Bíblicas y eventos y campañas que hemos presentado. Él tiene un corazón de alabar a Dios y glorificar a Dios, ha dedicado su vida al ministerio y ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Esperamos que usted se mantenga en sintonía. Este tema que se va a presentar es un tema muy importante. Es la vida en abundancia que nos ofrece Cristo Jesús. Y esperamos que usted escuche este tema y reciba la bendición que Dios tiene para usted. Queremos agradecer por sus oraciones y apoyo financiero que hacen posible poder presentar estos programas. Y queremos invitarle a que apoye y que también participe con sus oraciones para que Dios bendiga cada programa que se presenta en 3ABN, las 24 horas del día. Es hora de predicar el Evangelio las 24 horas del día. Hay personas despiertas a cada hora del día y tenemos diferentes zonas donde las personas escuchan la programación. Así que por esa razón estamos en el aire las 24 horas del día porque Cristo, por supuesto, viene muy pronto. Vamos a hacer una oración en este momento y quiero invitarle a cada uno de ustedes que me acompañe. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento que podemos acercarnos a tu trono de gracia para pedir tu bendición para cada persona que está sintonizando la programación y esta hora de adoración. Te rogamos que bendigas al pastor Eguiluz con tu Espíritu Santo. Te pedimos que lo uses y que el mensaje que tú tienes para nosotros, Él pueda presentarlo de tal manera que tus hijos sean bendecidos. Y te rogamos que tu Espíritu Santo esté con Él. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo este ministerio que está llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Señor, te agradecemos. Y te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Muy bien, queremos ahora compartir con ustedes una alabanza musical. Tenemos la participación de la hermana Sara Capeles y en esta ocasión vamos a compartir un video musical. Y por supuesto, aquellos que están viendo la programación pueden ver las imágenes de la naturaleza que vamos a presentar. Aquellos que están escuchando por radio, por supuesto la melodía también será de bendición. Lleva por título Nadie pudo amarme como Cristo, presentada por la hermana Sara Capeles. Inmediatamente después de esta alabanza, ustedes van a escuchar la voz del pastor Luis Eguiluz y esperamos que usted sea bendecido. Que Dios les bendiga. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor Él transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal ni fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados.
cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal ni fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Solo Cristo mi buen Rey. Qué hermosa alabanza. Nadie pudo amarme como Cristo. Y en realidad, la Biblia nos dice que el amor de Cristo sobrepasa todas las cosas. Y ese amor es tan profundo que se manifiesta en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Antes de abrir la palabra de Dios y leerla, les pido que me acompañen en una oración. Querido Padre, te damos gracias porque nos permites en este momento adorarte, alabarte, y queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. A todos nuestros amigos que nos acompañan en esta hora de adoración, queremos juntos leer un hermoso versículo aquí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. El Señor siempre está deseoso de que nosotros seamos criaturas felices. Lamentablemente, en el principio, el enemigo vino a traer el engaño, el dolor, y el pecado trajo como consecuencia también la muerte. Nuestros primeros padres fueron creados en un lugar hermoso, bello, el paraíso, el jardín del Edén. Allí fueron puestos para que ellos disfrutaran vida y vida en abundancia. Pero ese deseo de Dios sufrió algo que ni Adán ni Eva merecían. La serpiente fue utilizada por Satanás para engañarlos. Y de ahí en adelante el engaño de Satanás se ha hecho manifiesto. Cada vez que Satanás quiere engañarnos, utiliza algún medio que esté cerca de nosotros, algo que nosotros queremos, que nosotros apreciamos. Y de esta manera, Satanás nos lleva por caminos extraviados. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Jesús, por el contrario, ha venido para darnos vida, para salvarnos de la muerte y del pecado, y para que cada uno de nosotros podamos disfrutar, por último, la vida eterna. En esta oportunidad yo quisiera mencionarles que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron como 400 años en donde no hubo revelación, en donde muchas personas estaban ansiosas de saber qué es lo que iba a pasar. Por último, cuando estos 400 años pasaron, vino un predicador, vino alguien que comenzó a anunciar como Elías la llegada del Mesías. Y yo quisiera llevarles aquí al libro de San Mateo ahora, en el capítulo 3, versículo 1
en adelante. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, dice aquí, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y de todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en bautismo de Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra de Dios es clara. Aquí nos menciona el mensajero de Dios, llegando conforme al cumplimiento de las profecías. Ya Isaías lo había mencionado, que iba a venir el predicador, el que anunciaba, el que preparaba el camino del Mesías. El Mesías estaba a las puertas y ahora voz que clama en el desierto, voz que predica en Judea, en Jerusalén y en todos los alrededores. Preparad camino al Señor. Cristo viene. El ministerio de Cristo está por cumplirse y ahora enderezad sus sendas. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje en el cual cada uno de nosotros tenemos que escuchar, porque si no escuchamos, no vamos a apreciar la profundidad del amor de Dios, del mensaje de salvación. Así que la vida cristiana abundante comienza con el arrepentimiento. Comienza con la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entonces reconocemos que somos pecadores y necesitamos un arrepentimiento. Esto es algo que cada cristiano debe experimentar. Cada hijo de Dios debe tener un momento en el cual diga, no estoy bien, algo está andando mal, mi vida no está como debería ser, necesito arrepentirme. El arrepentimiento es estar compungidos, estar tocados por Dios, de tal manera que yo me dé cuenta que necesito confesar mis pecados a Dios. Necesito reconocer mi vida que no está bien, que necesita un cambio, que necesita ser rehecha. Y el único que puede ayudarnos es Dios a través de su Espíritu Santo. El arrepentimiento sincero, dice aquí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentimiento que tú y yo necesitamos experimentar es el principio de la vida cristiana en abundancia, de gozar y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Aquí en Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ya nuestro Señor Jesucristo había mencionado que el arrepentimiento trae un cambio de corazón. No debemos estar preocupados por las cosas materiales. Tenemos que buscar las cosas
espirituales. La abundancia espiritual es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos un arrepentimiento sincero, genuino, volver a Dios, aceptarlo. Y esta predicación que nos llega a cada uno de nosotros es porque el Señor quiere que la oigamos, quiere que la aceptemos, quiere que la hagamos parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. El mensaje de Juan el Bautista tocó el corazón de multitudes allí en Judea, en Jerusalén, en los alrededores. ¿Estamos nosotros en condición de aceptar el mensaje de arrepentimiento? ¿Podremos nosotros subyugar nuestro yo, nuestro ego y decirle, Señor, te entrego mi vida, todo cuanto soy? No puedo ser feliz sin ti. Mi vida no tiene sentido. He tratado de hacer algo, he tratado de alcanzar algunas cosas, pero me salen las cosas mal. No tengo un rumbo en mi vida. Estoy perdido sin ti. Y esto es cierto. Nosotros nos vamos a perder si es que no aceptamos a Dios, si es que no nos arrepentimos de todo corazón, si es que no hay un cambio sincero y profundo en nuestras vidas. No podemos ser cristianos superficiales. No podemos nosotros estar allí solamente sobreviviendo en el día a día. Tenemos que depender completamente de Dios. Tenemos que quitar esos afanes, esos deseos de estar a la onda y en la moda de lo que ofrece el mundo. Cuando el Señor dice, deja el mundo y sigue a Cristo. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios te llama. Así como predicó Juan el Bautista, el Señor Jesucristo predica un mensaje de arrepentimiento para los últimos días de la historia de este mundo. Y nosotros necesitamos escuchar ese mensaje y doblegarnos y decirle, Señor, me doy cuenta que mi vida no tiene rumbo, no tiene sentido. Que sin ti, Señor, no soy nadie y no soy nada. Que solamente debo estar dependiendo de ti para poder ser algo y alguien que tenga valor. Y solamente Dios nos da el valor que nosotros merecemos tener. Satanás quiere destruirnos. Él nos pone una etiqueta y el mundo nos ve como un número. Dios nos ve como sus hijos. Así que necesitamos, en primer lugar, un arrepentimiento para poder tener esa abundancia espiritual que es necesaria en estos tiempos donde la espiritualidad se está perdiendo, donde ya la gente solamente mira las cosas de este mundo como si estas cosas les vayan a dar la salvación. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todas las cosas que te falten, todas las cosas que tú necesites. Él va a suplir y te va a fortalecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. El Señor nos dice a través de su palabra, yo supliré todas las cosas que tú necesites. Tú eres mi hijo, yo te he creado, yo te he formado. Dios te conoce y Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Así que mi querido amigo, la vida abundante comienza con un arrepentimiento sincero, genuino, con una entrega a Dios. Y esto trae como consecuencia una vida espiritual nueva, fortalecida, y en la cual podemos nosotros decir, Señor, ahora sí, tengo deseos de seguir adelante. La vida cristiana también se caracteriza por tener buenos frutos. O sea, el resultado de esa vida espiritual abundante trae como consecuencia buenos frutos. Dice aquí en el versículo 11 y 12, a la verdad, dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Y en el versículo 7 dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y ahora les llama la atención y le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que viene como resultado de haber aceptado a Jesús. En primer lugar, un arrepentimiento, un cambio de vida, confesar nuestros pecados para recibir el perdón. En segundo lugar, los frutos dignos del arrepentimiento son la consecuencia natural de un cambio de vida, de haber aceptado a Jesús, de tener al Señor en medio nuestro. Mi querido amigo, mi querido hermano, nuestra relación con Jesucristo es lo que va a determinar que los frutos aparezcan. En el primer libro de San Juan, nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 11 en adelante, primera de San Juan, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, aquí leemos juntos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos da no solamente la vida que aquí la vivimos, sino Él quiere darnos esa vida que es para la eternidad. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vida es la que nosotros deseamos, necesitamos. Una vida que no termine con la muerte, sino que se prolongue luego con la venida de Cristo y podamos disfrutar la vida eterna, porque ahora somos hijos de Dios. Esa vida es la que se manifiesta a través de las obras o frutos. Y estas obras o frutos son la consecuencia de tener a Cristo en nuestra vida. Si nosotros nos vamos aquí al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, encontramos también allí una declaración de nuestro Señor Jesucristo que nos llama mucho la atención. San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, yo soy la vid, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué hermoso mensaje el que nos da el Señor. El Señor nos dice que podemos llevar frutos si estamos conectados a Él, si estamos unidos a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los que tenemos que estar conectados a Jesús para poder recibir vida. Y esa vida conectada a Jesús va a dar frutos. Es el mensaje de Dios, es la palabra clara y precisa. No podemos vivir una vida que tenga frutos desconectados de la vid, desconectados de Cristo. Tú y yo necesitamos formar parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no puede vivir sin Cristo. Cristo es el que nos sostiene, Cristo es el que nos da vida, Cristo es el que da y hace posible la vida de cada uno de sus hijos. Por esta razón, mi querido amigo, mi querido hermano, si nosotros hemos decidido tener una vida cristiana abundante, tiene que ser del lado de Dios. Tiene que ser aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Tiene que ser abriéndole nuestro corazón a Dios y diciéndole, Señor, quiero ser tuyo. Límpiame de mis maldades.
Señor, lávame con esa agua que puede limpiarme completamente. Y ahora yo decido de manera personal recibir a Dios en mi vida. Acepto a Cristo como mi Salvador personal. El mensaje de Juan el Bautista parecía que estaba siendo predicado en el desierto, como que nadie le escucha. Hoy en día hay muchas personas que tampoco quieren escuchar el mensaje de Dios, como si estuviésemos predicando en un desierto. Nadie quiere escuchar. Pero ¿saben qué? El Señor va a ir preparando los corazones. Hay mucha gente que va a estar lista para escuchar el mensaje de amonestación, el clamor de medianoche. Y entonces las personas vendrán a buscar y irán buscando quién les revele ese mensaje, quién les muestre el camino, quién les presente a Jesucristo como su Salvador. Y allí es cuando tú y yo tendremos que entrar a actuar. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar para poder manifestar los frutos del Espíritu Santo. Hay cosas que nos hemos acostumbrado a hacer mientras vivimos en esta tierra. Muchas las llamamos costumbres, que son malas costumbres, hábitos, que no son buenos hábitos, y tradiciones y enseñanzas de hombres. Y tal vez nos hemos apegado a la moda, a la cultura, y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces el arrepentimiento, la confesión, el cambio de vida va a hacer que nosotros ahora reaprendamos un nuevo estilo de vivir. Y ese nuevo estilo de vivir tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, yo te invito a que tú estudies la Biblia, a que tú te conectes con el Señor a través de su palabra. La palabra de Dios ha sido revelada y ha sido presentada a cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos y estudiarla, leerla. Y como dice el profeta Jeremías, las comí y fueron dulce en mis labios. La palabra de Dios es lo más dulce y lo más hermoso que nosotros tenemos. Tenemos que alimentarnos de ella. Tenemos que vivir fortalecidos con la palabra de Dios. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y durante ese tiempo el Señor les dio el maná. Y ellos aprendieron a confiar en Dios. Todos los días recibían el maná, menos el sábado, porque el viernes recibían una doble porción. Y de esta manera ellos aprendieron a confiar en que Dios los sustentaba y que Dios les proveía el día viernes una doble porción para que el día sábado, que era el día del Señor, ellos pudiesen estar en una actitud de contemplación, de adoración, de alabanza y no estar preocupado en las cosas temporales, porque ya el Señor había provisto para ellos. De igual manera, ahora el Señor nos da el maná espiritual a través de su palabra. Y Él quiere que nosotros nos alimentemos de ese maná, que aprendamos a confiar en Él y que ese pan espiritual está a nuestra disposición, está a nuestro alcance. Aún más, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Al alimentarnos de Cristo a través de su palabra, vamos a recibir los nutrientes necesarios para tener la fortaleza espiritual. Porque aquí estamos hablando de manera espiritual lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y de esta forma, ser fortalecidos para que en la lucha diaria contra el enemigo podamos salir victoriosos. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. El Señor nos invita a dejar el mundo, a dejar los engaños, a dejar las cosas que las malas lenguas, las malas personas quieren meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, decidimos tener una vida plena de abundancia, es cuando nosotros dejamos todas aquellas cosas que nos traen sufrimiento, dolor y pesar. Hace unos días, cuando visitaba a una familia para darle estudios de la palabra de Dios,
La señora dijo, he escuchado por allí que si yo ahora acepto a Jesús van a venir problemas, sufrimientos y todas las cosas me van a ir mal porque ser cristiano es una vida de sufrimiento. Y yo le dije, no, no es así. Es lo que el enemigo quiere hacernos creer. El Señor nos ha prometido una vida de abundancia, de felicidad, una vida llena de cosas positivas. Claro que vamos a tener problemas, por supuesto, vamos a tener luchas y pruebas difíciles, cierto. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros. En el Salmo 23, ¿qué nos dice? Dice, aunque ande en valle de sombra de muertes, yo estaré contigo. El Señor no ha prometido que nos va a quitar los problemas. Él ha prometido que estará con nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras enfermedades, porque Él nos ama. Y las consecuencias del pecado van a venir, van a aparecer, pero el Señor estará con nosotros y hay una gran diferencia entre pasar las pruebas, los problemas, las enfermedades con Dios y pasarlos sin Dios. Aquellos que no tienen a Dios se desesperan, se angustian, sufren y piensan que todo se acabó. Aquel que tiene a Dios sabe que el Señor está purificándolo, que el Señor está puliendo su carácter, que el Señor tiene un plan para su vida y que el Señor al final le dará vida eterna, porque el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. El enemigo ha venido a destruir, el enemigo ha venido a matar, a robar todo aquello que Dios nos quiere dar. No dejemos que nos robe, no dejemos que nos destruya la vida. Lo que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Dios y Él es el que nos va a proteger. Él es el que nos va a cuidar. Él es el que nos va a guiar por caminos donde hay bendición. Nos llevará, dice, a pastos verdes, donde hay aguas. Y esto es lo que el enemigo no quiere. El Señor nos ha prometido la vida eterna. Esa promesa tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que tomarla como nuestra y no dudar, no desconfiar. Aquí entonces también entra nuestra fe. Por eso, el estudiar la palabra de Dios ayuda a que nuestra fe crezca. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es el pan espiritual y también es el medio a través del cual nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe va creciendo. El conocimiento de Dios se va haciendo más y más grande en nosotros. Y entonces vamos experimentando a Dios de una manera real. Yo te invito, mi querido amigo, a que tú experimentes a Dios, a que tú tengas un encuentro personal con Él, a que tú le digas, Señor, quiero entregarte mi vida. Y quiero dar ese primer paso de arrepentirme de toda mi vida pasada para comenzar una nueva vida contigo. Quiero dar ese segundo paso de decir y confiar en que el Señor es aquel que va a proveerme de su poder y que el Espíritu Santo va a estar en mí y que ahora se van a manifestar esos frutos. Esos frutos del Espíritu Santo van a ser visibles y notorios y todos van a poder darse cuenta de que en mi vida hay un cambio, porque ahora estoy conectado a la vid, ahora dependo de Cristo, ahora el Señor está conmigo y nada ni nadie me separará del amor de Dios. A ese punto debemos llegar. A ese nivel debemos alcanzar una vida espiritual de triunfos, de poder, porque en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es difícil para un cristiano muchas veces enfrentarse al enemigo. Pero mi querido amigo, mi querido hermano, si tú te enfrentas al enemigo por ti solo, vas a fracasar, vas a perder, te va a tumbar. Tú tienes que aferrarte al poder de Dios. Cristo tiene que estar contigo. El Espíritu Santo tiene que tomar control de tu vida. Y así, de esta manera, no hay nada que te separe del amor de Dios. Satanás no va a poder contigo, porque una vez que Dios está contigo, el poder que tú tienes es sobrenatural. El Señor
es el que va a pelear tus batallas. El Señor es el que te va a dar la victoria. El Señor es el que va a tumbar a Satanás, porque Satanás ya está vencido. Solamente que tú te pongas del lado correcto. La vida cristiana abundante la debemos aceptar hoy, la debemos tomar hoy, debemos comenzarla ya. No debemos esperar para después. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y entonces, no dejemos para mañana el aceptar a Cristo cuando lo podemos aceptar hoy día. Y en este día de adoración, qué mejor cosa que decirle, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero tener una vida llena de abundancia, llena de bendición. Y recordemos, las bendiciones de Dios no se miden de manera natural o de manera material solamente. La más grande de las bendiciones que Dios quiere darnos es la bendición espiritual. Las demás son accesorias. Las demás pueden venir como no pueden venir. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. En todo y en todo estoy preparado. Así que nosotros también debemos prepararnos para vivir cualquiera sea la situación y la condición en la cual el Señor nos permita pasar. No podemos solamente medir las bendiciones de Dios en términos materiales o en términos financieros, en cuántas cosas tengo. No nos equivoquemos. ¿El Señor nos puede dar cosas materiales? Claro que sí, y nos las va a dar. Pero la más grande de las bendiciones son las bendiciones espirituales. Y a ellas son a las que debemos apuntar, a ellas son las que debemos buscar. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Tenemos que valorar nuestra vida espiritual más que cualquier otra cosa. Cuando una persona es feliz, entonces esa persona ha llegado a conocer a Dios de manera personal. Esa persona se ha encontrado con Jesús y tiene un encuentro personal con Él cada día, cada momento. Esto es lo que el Señor nos llama a experimentar. Ahora, vamos al libro de San Mateo una vez más en el capítulo 3. Y allí nos encuentra qué es lo que nos mueve a alcanzar una vida abundante. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, dice, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como nosotros podemos ver aquí, el Señor nos dice que ese bautismo del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para poder tener el poder de lo alto. El bautismo del Espíritu Santo es lo que tú y yo necesitamos más que nada. Mi querido amigo, ¿ya has experimentado al Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sido bautizado por el Espíritu Santo de tal manera que puedes ver esos cambios que el Señor quiere que tú tengas en tu vida? Decidir por una vida cristiana abundante nos lleva a tener una vida íntima con Jesús, una vida de relacionamiento, una vida de entrega, una vida de cambio. Decidimos por una vida cristiana abundante para que podamos nosotros ser transformados por el poder del Señor. Cuando nosotros decidimos tener a Cristo, nuestra vida es una vida diferente. El Espíritu Santo entonces hace posible que nosotros podamos conocer al Señor más de cerca, en una intimidad que antes no la conocíamos. Eso es tener a Cristo, recibir su Espíritu. Así que el arrepentimiento genuino y sincero hace posible de que en nuestra vida hayan frutos, pero esos frutos vienen
por una relación personal y directa con Dios a través de su Espíritu Santo. Aquí Juan el Bautista lo dice de manera clara. Cuando él predica, él está preparando el camino del Mesías, pero también está llamándole la atención a aquellos hipócritas, a aquellos que vienen con un doble mensaje, tratando de buscar el error de aquellos que están predicando o están tratando de acercarse a Dios. Y ahora le dice, más bien vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cambien de vida. No sigan viviendo la vida que ustedes han estado viviendo. Ya de una vez, déjense de cosas, entréguense a Dios, sean una persona nueva. Entonces, mi querido amigo, dice que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El Señor está listo para que traiga el juicio y todos aquellos que no se han entregado al Señor serán, dice, echados para ser quemados. Pero aquellos que hayan echado su suerte con el Señor, entonces recibirán la bendición de la vida. Esa vida que es algo que nosotros ahora no la experimentamos en su plenitud. Si tenemos vida, es porque el Señor nos las da. Pero esta vida que nosotros vivimos, hay muchos que no la quisieran vivir, porque es una vida de dolor, de carga, de sufrimiento, de desgaste, una vida corta y todas estas cosas que el pecado ha traído como consecuencia. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces tenemos una vislumbre de lo que será la vida eterna y podemos comenzar a vivir aquí en esta tierra como si estuviésemos comenzando ya a vivir en el cielo. Pero para eso tiene que estar presente Cristo en nuestro hogar. Cristo tiene que estar reinando en nuestras vidas. Cristo tiene que ser mostrado a los demás y los demás tienen que ver a Cristo en nosotros. Ya no vivo Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es vivir en Cristo. Para esto tenemos que experimentar cambios que antes no podríamos hacerlos. En el libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. ¿Y cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Hermanos, cuando en el Antiguo Testamento venían los pecadores, traían para el sacrificio un animalito vivo. No lo traían muerto, lo traían vivo y lo traían el mejor. Presentaban al Señor lo mejor de lo mejor. Nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor tal cual somos, pero el Señor quiere que nosotros también vayamos transformando nuestra vida y que vayamos presentándonos delante de Él de la mejor manera, que vayamos santificándonos, que vayamos transformando nuestro carácter, que no nos quedemos así como hemos estado. Claro que el Señor nos acepta tal como somos, nos acepta con todos nuestros pecados, pero en el momento que llegamos a Jesús, Él nos perdona y nos limpia y nos purifica, y Él quiere que nosotros sigamos en una vida transformada. Eso se llama un proceso de santificación, un proceso a través del cual cada día sigo manteniéndome en conexión con Dios, sigo conectado con la vid, y entonces mi vida se va a parecer cada día más a la de Cristo. Y mientras más me parezca a Cristo, entonces mi vida va a reflejar lo que el Señor quiere que yo muestre a los demás. Dice aquí, este es nuestro culto racional. El Señor no quiere un culto formal, un culto repetitivo, un culto tradicional, un culto que viene de padres a hijos, de hijos, traído de generación en generación. El Señor quiere un culto bien pensado, quiere que hagamos un culto consciente, una adoración real en la cual yo me dé cuenta que estoy adorando a Dios, que no he venido solamente para cumplir un formalismo, algo que pues tengo que venir porque si no, ¿qué van a decir? Y como que me obligan a hacer un culto y yo no lo siento. El Señor quiere que cuando tú realices un culto de adoración, sea un culto en el cual tú te sientas a gusto, que tú lo disfrutes, porque la vida abundante
se manifiesta a través de nuestros actos y de nuestros hechos, primeramente adorando a Dios, y todo lo demás viene por añadidura. También en el versículo 2 de Romanos 12 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tu forma de pensar ahora que tú te entregas al Señor tiene que cambiar. Tiene que ser diferente tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque quieres tener una vida abundante, una vida renovada, una vida llena de plenitud en Cristo. Esto se logra cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra mentalidad. Ya no tengo la mentalidad del viejo hombre, ahora tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo me guía hacia las cosas puras, positivas, santas. Aquí dice también: y por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que reconocer qué es lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser utilizados por Él en su viña, en su iglesia, dentro de su pueblo. El Señor nos llama para ser hijos victoriosos y que nuestra vida esté llena de satisfacción. Qué hermoso es cuando vemos personas que, aunque estén sufriendo, muestran un rostro en donde se nota felicidad, se nota el gozo de tener a Cristo en sus vidas. Y aunque esté enferma en el hospital, siente la satisfacción de que el Señor está con él, que está con ella. Así es agradable. Nos emociona, pero también nos fortalece ver personas llenas del poder del Espíritu Santo, que aunque saben que están pasando por momentos de tribulación y de dificultad, saben que tienen a Dios en sus vidas y saben que el Señor tiene un plan mucho mejor de lo que ellos están pasando o de lo que ellos sienten en este momento, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios poderoso. Efesios capítulo 3 y en el versículo 30 encontramos un versículo hermosísimo. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una vez más, el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Ahora aquí en Efesios, Pablo lo resume de una manera bastante práctica. Dice, ¿no? A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todas aquellas cosas vienen cuando nosotros damos el primer paso, nos entregamos a Dios, nos arrepentimos, nos confesamos y entonces el Señor nos da el perdón y entonces podemos ver, dice, las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y dice, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es el poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder es que se manifiestan los frutos, se manifiestan obras dignas de arrepentimiento, se manifiestan cambios en nuestra persona. Ya no somos aquel borracho que andaba arrastrándose por las calles, ahora somos un hijo de Dios. Ahora somos una persona consciente que está vislumbrando la vida eterna, que se ha dado cuenta que el enemigo lo quería destruir porque viene a robar y a matar y a hacer daño. Pero ahora ha aceptado el desafío de la nueva vida en Cristo. Ha tomado con valentía el hecho de ser hijo de Dios. Y aunque la vida sea dura y aunque tenga que luchar, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, se va a vestir de toda la armadura de Dios para poder triunfar, con mucha oración, con el poder de Dios, confiando en las promesas y diciéndole al Señor, Señor, permíteme que me entregue completamente a ti. Y tú, Señor, guíame. Tú, Señor, transfórmame. Tú, Señor, úsame y hazme un instrumento en tus manos. En el libro de San Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, una vez más, nos dice aquí en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
por último, el final de todo el discurso, dice si quieres tener la vida eterna, tienes que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, tienes que estar conectado a Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva y nos dirige al Padre. Jesucristo es el que se preocupa por nuestra salvación. Jesucristo ha venido a este mundo para que a través de su muerte podamos nosotros tener vida. Y a través de su resurrección, nosotros podamos tener también esa resurrección para vida eterna. No nos vamos a quedar en este mundo para siempre. Nuestros días están contados. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez en un año vamos a dejar de existir. Pero no por eso la vida se acaba allí. Hay algo mucho mejor que el Señor tiene preparado para los que le aman. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Vida abundante, sí, vida abundante en Cristo, cuando Él venga y restaure su reino, cuando este cielo y esta tierra sean renovados. Pero para eso tenemos que prepararnos ahora. Por esa razón, yo te invito que tú también aceptes a Jesucristo, te arrepientas de todos tus pecados y le digas al Señor, Señor, hazme una vida nueva. Señor, transfórmame. Encontramos al rey David, quien se creía el más poderoso hombre de toda la tierra en aquella época. Y él, un día, se quedó mientras sus soldados iban a la batalla. Y él miró a una mujer, la codició, la mandó a traer, cometió un pecado con ella. Y ahora David pensó que nadie lo sabía. Entonces la mujer le dijo que había quedado embarazada. Entonces mandó a traer al esposo del campo de batalla para que esté con la mujer. Y el esposo no quiso ir, Urías se quedó allí. Entonces lo mandó a llevar a su casa el siguiente día, tampoco quiso ir. Entonces lo mandó al campo de batalla y allá murió. Lo trajeron al muerto y el rey dijo, yo voy a asumir la responsabilidad de esta mujer. Y todo el pueblo aplaudió y feliz y que viva el rey. ¿Y saben qué? Ahora viene el profeta Natán y le dice, había un hombre que iba de camino y llegó a la casa de un hombre rico y le dijo, tengo que entregarte algo y me voy. Y le dijo, no, ya es tarde, quédate. Y le invitó a comer, pero mandó a traer un corderito del vecino, teniendo él muchos corderos. Y entonces tomaron el corderito, mataron al dueño del cordero y entonces vinieron a preparárselo para aquel caminante. Y Natán le dijo al rey, señor rey, ¿qué hacemos con este hombre? David dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es posible que teniendo tantas ovejas vaya y le quite la única que tiene este hombre y encima, no, se lo den para él? Y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Yo, teniendo tantas mujeres y vas y le quitas la única que tiene Urías y encima lo matas. David escribió el Salmo 51 donde él cuenta aquel momento en el cual se sintió por los suelos. ¿Qué hizo? Se arrepintió de todo corazón. Luego, ¿qué hizo? Pidió que el Espíritu Santo lo limpie y lo purifique con hisopo. ¿Qué hizo luego? Mostró frutos dignos de arrepentimiento. Y ese cambio lo hizo un hombre victorioso. El Señor dijo, después que murió David, no ha habido un hombre como David que nunca pecó. Nunca pecó. Pero ¿cómo es posible que Dios diga que David nunca pecó si cometió adulterio y asesinato? Es que se arrepintió. Y cuando un hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Y cuando Dios lo perdona, como si nunca hubiese pecado. A eso es lo que el Señor nos invita, a tener una vida llena de bendiciones, una vida abundante. Pero primero tenemos que recibir la bendición espiritual, el perdón de nuestros pecados, el sentir la satisfacción de que hemos sido perdonados, renovados y que ahora estamos listos para comenzar una nueva vida. Una vida en Cristo, una vida en donde no hay nada ni nadie que nos señale por algo que estamos haciendo, porque en Cristo estamos protegidos contra el enemigo. En Cristo somos una nueva criatura, una nueva persona. Y así como lo predicó Juan el Bautista
Y dijo, vos que clama en el desierto, preparad camino del Señor. Ahora también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aunque parezca que predicamos en el desierto, tenemos que preparar el camino del Señor, porque Cristo viene pronto y Él va a permitir que nosotros demos un mensaje tremendo, poderoso, para que aquellos que lo acepten decidan vivir esa vida plena en Cristo. Una vida llena de abundancias espirituales, una vida de gozo, una vida en Cristo, una vida conectada a la vid, una vida que traiga bendición, frutos dignos de arrepentimiento, frutos a través de los cuales otras personas se beneficien y reciban la bendición más grande que uno puede tener, que es la salvación. Yo quiero invitarte, querido amigo, allí donde estás, en tu casa, en el auto, en el trabajo, donde estés, a que tú le digas, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que tú cambies mi corazón. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Quiero, Señor, que el Espíritu Santo entre en mi vida y me cambie completamente, me transforme y que ahora yo pueda ser un verdadero hijo tuyo. Si tú lo aceptas, voy a hacer una oración para que el Señor bendiga tu decisión y para que tú puedas comenzar a experimentar esa vida plena en Cristo. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje de bendición que tú has traído a través del mensaje de esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre Santo, porque en Cristo tenemos esperanza. Y gracias, Señor, porque tú nos has prometido una vida llena de bendiciones espirituales, una vida de abundancia, y solamente la podemos tener a través de aceptación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.